Hola, ¿qué tal, alumnos? Miren, el día de hoy les voy a enseñar por medio de este video a formar preguntas con Who Questions, con WH, pero para poder explicarte y que me entiendas bien este tema, ocupas saber primero cómo se forman las preguntas que no son Who Questions. Cuando yo hago una pregunta directa sin las Who questions son what, where, when, who, ¿no? Esas se les llaman Who Questions. Eh, Primeramente necesito saber cómo se hacen las preguntas directas que son con do y con das, ¿no? Pero has de preguntarte, pero maestra, ¿qué es do y qué es das? ¿Qué significado es? Ahorita cuando lo manejamos sabemos que este verbo significa verbo hacer, pero aquí no está actuando como verbo hacer, sino más bien cuando tú lo veas al principio de una oración, está actuando como un auxiliar. ¿Qué podemos decir que es un auxiliar? Hagan de cuenta como si fueran los signos de interrogación. No tienen sentido, pero es lo primero que se pone para abrir una pregunta directa, ¿no? Por ejemplo, siempre, aquí dice uno, este auxiliar, el do, siempre va a ir con estos pronombres personales que son I, you, we y they. Y el auxiliar das siempre va a ir con he, con she y con it. ¿Ok? Aquí está el primer paso para hacer una pregunta directa. Primero es poner do o das. ¿Cómo vas a saber con qué va a ir? Pues según el pronombre personal. Estos pronombres personales llevan do y estos pronombres personales llevan das. Y enseguida el paso número 3 es poner el verbo en presente. Sí, aquí te puse algunos verbos: work, play, study, dance, run, cook, teach y jump. Por ejemplo, si yo pregunto una pregunta directa, ¿do I work? ¿Trabajo yo? ¿Do you play? ¿Juegas tú? ¿Do we study? ¿Estudiamos nosotros? ¿Do they dance? ¿Bailan ellos? Ok, esas serían preguntas con do. Ahora vamos a hacer algunas preguntas con das. Does he cook? ¿Cocina él? Does he cook? ¿Cocina él? Does she teach? ¿Enseña ella? Does it jump? ¿Brinca eso? Bueno, ya aprendiste las preguntas directas. Ahora, pues como ya conoces las preguntas directas, se te va a hacer más fácil pues entender cómo se forman las Who Questions. Ok, para hacer las preguntas, pues ya ahorita te expliqué con do y con das, ¿no? Pues es la misma estructura esta, no nomás que aquí eh, solamente what, where, when, why y how van a hacerse las preguntas con estos 4 pasos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿qué estudias tú? Sería, what do you study? ¿Qué estudias tú? ¿Qué estudia ella? What does she study? Sí, si te fijas, lo que cambia, que si lleva do o das, es fijando, me tengo que fijar con qué pronombre personal o sujeto estoy haciendo mi pregunta. Por ejemplo, también si quiero decir, ¿dónde bailan ellos? Voy a agarrar el pronombre, este de where. Where do they dance? Pero si quiero hacer la pregunta, ¿dónde baila ella? Where does she dance? ¿Sí? Una pregunta con cuándo. ¿Cuándo estudias? ¿Cuándo estudias tú? When do you study? Un ejemplo de pregunta con why. Eh, ¿Por qué bailan ellos? Why do they dance? ¿Por qué baila ella? Why does she dance? ¿Cómo corre ella? Sería how does she run? ¿Dónde está el verbo run? Aquí está el verbo run. ¿Y cómo corren ellos? How do they run? Bueno, con estas, pues como dije, pues es seguir esta fórmula, ¿no? De aquí que te pudiera salir de duda. La duda pudiera entrar aquí que algunas veces, en vez de poner estos sujetos, podría ser, por ejemplo, que el sujeto fuera María. Si el sujeto es María, se habla de ella, quitaría chi y la pregunta iría con das, ¿verdad? Si tenemos como sujeto a María, por ejemplo, si quiero preguntar, ¿qué estudia María? Sería, what does
María study. Sí, en vez de she, digo María, porque el nombre de María sustituye a ella. Sí, estamos hablando ya de sustitución, que puede ser puede ser el sujeto she o puede ser el sujeto María. Aquí el sujeto de he, que significa él, podríamos poner en vez de he el nombre de un hombre. Por ejemplo, José, Juan, de un solo hombre. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la pregunta, ¿por qué John corre? Sería, why does John run? ¿Sí? No pondríamos he y también sería, why does he run? Las dos formas son correctas. Sustitución también para hacer preguntas con estas who questions. También podría ser, en vez de decir ellos, pueden decir el nombre de dos personas. Por ejemplo, Marcos y Peter. En el sujeto en vez de they le ponemos el nombre de la persona y la estructura es la misma, ¿no? Para sustituir a nosotros sería, por ejemplo, el nombrar una persona y ponerle I. Por ejemplo, Mary and I, María y yo. Sí, y estaríamos hablando de nosotros, pero no le vamos a poner we. Porque como son dos personas, es una persona y yo, es nosotros. Cuando se sustituye a ustedes en plural, sería el nombre de una persona y tú, ¿sí? Se puede poner tú o se puede poner el nombre de una persona y you. Mary and you, ¿sí? Podrías ir en las preguntas. Bueno, esto es una pequeña explicación, pero es un poquito más de complejidad, pero sí te vas a topar ahorita con el mismo ejercicio. Ahora, si quiero hacer preguntas con who, es nomás poner who y poner el verbo en presente. Algo muy importante, jamás le vayas a poner las letras S o las reglas de las terceras personas. El verbo aquí se pone en su forma normal, ¿sí? Sin letras S, sin letras es o yes, ¿no? Ok. Bueno, preguntas con who questions. Es lo mismo que estaba preguntando, es un pequeño repaso a esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo eat. Eat es el verbo comer. Sí, aquí te explico, ¿no? Entonces, aquí ya están las preguntas hechas. Por ejemplo, where do you eat? Es lo mismo que ahorita, aquí está hecha la pregunta, pero para eso te dije, puedes guiarte los pasos. Where do you eat? ¿Qué estás preguntando? ¿Dónde comes? What do you eat? ¿Qué comes tú? When do you eat? ¿Cuándo comes? Why do you eat? ¿Por qué comes? Y how do you eat? ¿Cómo se come? ¿Ok? También, muchas veces, en una pregunta, si te fijas, aquí te señalé estos aquí porque puedes quitar, así como están, se puedes hacer las preguntas, pero cámbiale, aquí le puedes cambiar, puedes poner aquí en vez de que diga you, puedes poner I y cambia el sentido de lo que estás preguntando. Si yo digo, where do I eat? ¿Dónde como yo? Where do I eat? Si le cambio, el I es el pronombre yo, ¿no? Pero también puedo poner we, puedo decir where do we eat? ¿Dónde comemos nosotros? Va a cambiar el significado dependiendo del pronombre. Pues también le puedo poner where do they eat? Where do they eat? ¿Dónde comen ellos? Muy bien. También puedes poner sustituyendo, por ejemplo, si yo aquí, este de Marcos en you sería lo mismo que decir ustedes, este puede ir aquí, por ejemplo, where do Marcos and you eat? ¿Dónde comieron tú y Marcos? Sería si lo expreso de esa manera, ¿no? Aquí se está hablando, Marcos y you sería hablar de ustedes, ¿sí? Si yo digo Marcos y yo, ¿cuántas personas son? Son dos personas, estaba hablando de nosotros, si es Marcos y yo. Este sujeto también se puede poner aquí, en esta área, con cualquiera de estos, ¿no? Ya le das el significado dependiendo, pues, de lo que preguntes. Por ejemplo, where do Marcos and I eat? ¿Dónde comemos Marcos y yo? Aquí se le puede poner Marcos y no. Y para, en vez de decir ellos, puedes encontrar en el sujeto Marcos and Peter, el nombre de dos personas. Por ejemplo, puede ser, where do Marcos and Peter eat? ¿Dónde comen Marcos y Pedro? Muy bien. Bueno, espero que hayas entendido esta primera parte, ¿no? Es la misma la estructura, pero puedes encontrarla a veces así con nombres de dos personas o con estos pronombres personales, pues siempre van a llevar do, ¿no? Vamos a ver, ahora voy a explicar esta parte de aquí. Por ejemplo, ahorita yo te puse where does he eat, dónde come él, what does he eat, qué come él, when does she eat, cuándo come él, why does he eat,
¿Por qué come él? Y why does he eat? ¿Por qué come él? Aquí puede llevar, tú le puedes, así como dice he, también puedes ponerle she, también puedes poner it. Cuando también puedes sustituir por estos sujetos, por el nombre de una persona. Por ejemplo, en vez de hablar de he, podemos poner como sujeto el nombre de un hombre y estaríamos hablando también de él. Por ejemplo, where does John eat? ¿Dónde come John? También podría ser, en vez del nombre de en vez de escribir she, podemos decir el nombre de una mujer. Por ejemplo, yo quiero poner María. Where does Mary eat? ¿Dónde come María? Y también puedo poner el pronombre de eat. Where does it eat? ¿Dónde come eso? O podemos poner también, por ejemplo, aquí podría ser el nombre de, en vez de eat, podría ser el nombre de un animal. Podría ser my dog, mi perro. Where does my dog eat? ¿Dónde come mi perro? Podría ser, ¿no? Si se fijan aquí, esto es para las terceras personas, ¿no? Y bueno, estas fueron de la estructura de estas preguntas de where, what, when y why, son de los pasos 1, 2, 3, 4. Y las preguntas con who, para responder ahorita en el ejercicio, nos vamos a fijar en la respuesta. Por ejemplo, aquí el sujeto dice they eat, ellos comen. Entonces va a ser who y el verbo en presente para hacerla de esta. Ellos comen. Entonces estaría aquí, ¿quién come? Sería la pregunta. Como aquí la respuesta ellos comen no lleva la letra S, ¿sí? Porque cuando hago oraciones con I, con you, con we, con they, cuando conjugo, el verbo eat con estos no lleva la letra S. Por ejemplo, si yo digo I eat, you eat, we eat y they eat. Por eso aquí no lleva la S. Más sin embargo, aquí dice ella come y tiene la letra S como respuesta. Entonces, ¿quién come? Aquí la respuesta sería, ahí dice, who eats sería con la letra S, porque la respuesta está dada con, pues sabemos que las terceras personas cuando hago oraciones se les agrega la letra S. He eats, she eats y it eats, ¿ok? Por eso aquí tiene la S para decir quién come, porque su respuesta pues tiene una respuesta con he, she and it. Y aquí no lleva la S. ¿Por qué? Porque la respuesta es they eat. Bueno, viene este ejemplo, pues es lo mismo, ¿no? Aquí dice, ella estudia inglés. Sí, hay una regla, no voy a entrar mucho en detalle, de las terceras personas que dice que cuando un verbo en presente termina con dos consonantes, aquí estas son dos consonantes, la letra D y la Y, ¿no? Y termina con una Y, la Y se cambia por la vocal I y se le agrega es cuando se conjuga este verbo. Y esto pasa en los cambios en las terceras personas que son he, she, and it. Cuando hago oraciones, por ejemplo, cuando digo él estudia, he studies, fíjense la escritura, ella estudia, she studies. Eso estudia, it study. Pero más, sin embargo, no cambia con yo estudio, I study, you study. En la escritura, fíjense, siempre va a llevar la Y. Ni tampoco cambia con we, con you y con they. We study, nosotros estudiamos, you study y they study. Aquí la pregunta es entonces, who studies English? ¿Quién estudia inglés? Como la respuesta es con she, por eso se le escribe she studies English, ¿verdad? Ella estudia inglés, por eso la respuesta es así. Bueno, fill in the blanks below to complete the sentences. Rellena los espacios en blanco para completar las oraciones. Dice la oración número 1, Tomás study English at college. En español estás diciendo, Tomás estudia inglés en el colegio. Tenemos la palabra where, que es el paso número 1. Nos falta el paso 2, paso 3 y paso 4, ¿verdad? Que está aquí mostrándose en este cuadro. Where en español significa dónde, da respuesta a un lugar. Entonces para hacer la pregunta ya tengo el primer paso que es where. De ahí tengo que saber, para formular esta pregunta, tengo que saber identificar el sujeto. El sujeto es Tomás. Tomás es hombre. Como se habla de Tomás, estoy hablando de él. Entonces, puedo poner como sujeto ya sea he o puedo poner como sujeto Tomás, como paso número, ese sería el paso número 3 en el sujeto. Entonces, esto me sirve saber, primero identificar el sujeto para saber con qué auxiliar voy a poner aquí en la pregunta. ¿Sería do o sería das si el sujeto es Tomás? Como se habla de Tomás, se habla de él, el sujeto va a ser das. Entonces quedaría la pregunta, where does
Tomás study, Tomás study English? ¿Dónde estudia Tomás inglés? Así sería la pregunta, que también sería correcto poner, en vez de Tomás, sería correcto también poner where does he study English? ¿Sí? Where does Tomás study o where does he study? ¿Sí? Que es lo que estaba diciendo, cómo les puede quedar la primer pregunta. La respuesta. Estas dos son respuestas. Ok. En este apartado dice, her friend lives in London. En español significa su amigo vive en London. Sí, tenemos a la palabra where. Where significa dónde. Entonces, para identificar el auxiliar, ocupamos a ver el sujeto. El sujeto es her friend. El her es el su de la mujer. Entonces, cuando hay sujetos de her o de his, no le vamos a poner ninguno de estos, sino que lo vamos a pasar tal y como está, ¿no? El sujeto her friend significa, es el su de la mujer, su amigo o su amiga, ¿no? Entonces, como se habla del su de ella, va a ir el auxiliar con das, ¿no? Where does, y le vamos a poner así el sujeto her friend, y luego el verbo en presente, live. Le vamos a quitar la letra S, como había explicado en un principio. No lleva la letra S cuando se hacen las preguntas, ¿no? Solamente cuando son las oraciones llevan la letra S, como esta es una oración, por eso aquí llevo la letra S en la tercera persona, porque se habla de su amigo, o sea, de ella. La pregunta queda, where does her friend live? ¿Dónde vive su amigo? Bueno, tenemos la siguiente oración como respuesta. Dice, Susan studies math, que en español significa Susan estudia matemáticas. Entonces, voy a preguntar una pregunta con what. De what, ¿qué va a seguir? Va a seguir do o das y luego va a seguir el sujeto. Si es Susan, es muy importante que se pueda identificar el sujeto. Si hablo de Susan, ¿Susan qué es? Una mujer, es el nombre de una mujer, entonces se está hablando de ella. Entonces aquí en vez de poner ella, vamos a poner Susan. Entonces, la pregunta va a ser, what does porque se habla de Susan, what does Susan study? Si se fijan aquí, el verbo va, cuando se hace una pregunta, va en su forma normal, no va de esta manera, ¿ok? La pregunta es, what does Susan study? También sería correcto decir, what does she study? ¿Qué estudia ella? Cualquiera de las dos maneras son correctas. What does Susan study o what does she study? Son correctas. Aquí ambas son correctas porque she se habla de ella y Susan pues puedes poner el mismo sujeto o bien podemos sustituir por un pronombre personal que sería she. Que en español significa ella. Number 4 dice, Eva lives in New York. Eva vive en Nueva York. Ok, esta es una pregunta con who. Si es una pregunta con who, va a ser primero who y luego el verbo, ¿no? Vamos a ver la respuesta para saber si va a llevar la aplicación de las S o no. En este caso, la respuesta tiene la letra S, ¿verdad? Eva vive, tiene letra S. Entonces, este mismo verbo live se va a pasar igual. Who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? Así quedaría, ¿no? La respuesta. Who lives in New York? ¿Quién vive en Nueva York? La respuesta va a ser Eva. Bueno, continúo con la explicación. Aquí dice, his brother always gets up at 6 o'clock in the morning. Su hermano siempre se levanta a las 6 en punto en la mañana. Entonces, aquí va a ser, tenemos a when. Te piden una pregunta con when. When significa cuándo. Entonces, de ahí va a seguir el auxiliar do o das.
y luego sigue el sujeto que va a ser his brother. Cuando tenemos, ahorita fue el su de la mujer que era her y este es el his, el su del hombre, aquí no le vamos a poner el sujeto de esto, sería lo más lógico agarrar como sujeto el his brother, ¿verdad? Quedaría quedando así la pregunta. When does his brother get up? Aquí le quitamos la S cuando se hacen las preguntas, ¿no? When does his brother get up? When does his brother always get up? ¿A qué hora se levanta su hermano? Si te fijas, cuando hago la pregunta, a la pregunta se le quita la letra S. Mr. Brown go to school by bus. La pregunta, ¿cómo se hace? La pregunta, esta pregunta es con how. El señor Café va a la escuela en autobús. ¿Cómo va el señor a la escuela? Sería la pregunta en nuestro español, ¿verdad? El señor Café va a la escuela en autobús. How, el sujeto es Mr. Brown, el señor Brown. Si es el señor Brown, se habla de él, se habla de he. Entonces, aquí puede ser la pregunta, how does he, o how does Mr. Brown go to school? Puede ser de dos maneras, ya sea how does Mr. Brown go to school o how does he go to school. Fíjense bien, aquí en el verbo, los verbos, si en la respuesta están con sus terminaciones de las terceras personas, el verbo se pasa en la pregunta en tiempo presente, ¿no? Porque la respuesta aquí fue con goes, pero aquí en pregunta no se le pone la E, lo de la E y la S, ¿no? Son detalles. Dice aquí, number 7, the supermarket sells apples. El supermercado vende manzanas. What? La primera pregunta con what. Hablo del supermercado. El supermercado viene siendo un solo lugar. Para el pronombre que sustituye a un solo lugar es el pronombre de it. Puedo poner de supermarket cuando sea en el punto número 3 como sujeto o puedo poner el pronombre de it. ¿Y con qué auxiliar va a ir? Va a ir con does. Y voy a empezar con what, ¿verdad? What does the supermarket puede ser como sujeto y también se puede poner it. Y luego el verbo vender lo vamos a poner aquí, pero le vamos a quitar la letra S, porque aquí va a ir así en su forma normal, no sin lo de la aplicación de las letras S. Así quedaría la respuesta. Quedaría, where does the supermarket sell? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vende el supermercado? O what does it sell? ¿Qué vende este? O sea, ¿qué viene siendo este? El supermercado. El it sustituye a un solo objeto, a una sola cosa o a un solo lugar. Número 8 dice, they usually travel to the countryside on holidays. Ellos usualmente viajan al país de al lado en días festivos, ¿sí? Aquí te pide que hagas una pregunta con where. Where significa dónde. De ahí va a seguir el auxiliar. Para saber el auxiliar me voy a fijar en la respuesta en su sujeto. El sujeto es they. They significa ellos. Pues el sujeto va a ir ahí en la misma, donde va en el mismo orden, ¿verdad? Primero vamos a poner where. Como el sujeto es they, vamos a poner el auxiliar do. Where do they? Y el verbo va a ir en presente. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Where do they usually travel? ¿A dónde ellos usualmente viajan? Ok. Vamos a leer la número 9. Dice la oración, Richard is a teacher. He teaches. En español dice, Ricardo es un maestro, él enseña. Tenemos la pregunta, what? Aquí puede ser dos preguntas. Podrías preguntar en español, ¿qué hace él? ¿A qué se dedica? Con el verbo do, que es la D y la O. Pero también podrías preguntar con el verbo teach, que sí que enseña él. Entonces, primero vamos a hacer con el verbo do. Sería primero el what, y luego do o does, y luego puede ser el nombre de Richard o puede ser el nombre de he, porque se habla de él. Y luego el verbo en presente, que podría ser el verbo do o el verbo teach. ¿Sí? Para hacer una pregunta con what. Te podría quedar así la respuesta. What does Richard do?
El verbo do aquí está como verbo hacer. Aquí el verbo das es el auxiliar, no tiene sentido, solamente es como si fuera, me está indicando que es pregunta en presente simple, el das. What does Richard do? ¿Qué hace Richard? Y también puede ser, en vez de ponerle Richard, como hablas de él, le puedes poner he, que significa él. Es lo mismo hacer la pregunta sí que así. Sería, what does he do? ¿A qué se dedica él? Y otra manera que también sería correcto sería preguntar, ¿qué enseña él? What does Richard teach? ¿Qué enseña Richard? Si te fijas aquí como se escribió para su respuesta, se escribe porque estás haciendo oración, se le agregó la E, la S, no son las reglas de las terceras personas que cuando termina con C y H se les agrega S. Pero aquí cuando se hacen las preguntas no se le pone esa E y S, así quedaría. What does Richard teach? ¿Qué enseña Richard? O también es correcto decir, what does he teach? ¿Qué enseña él? Ok, la última oración para hacer pregunta dice, this bus go to the shopping mall. Este autobús va al supermercado. Te piden una pregunta con where. Where significa, aquí la tenemos en el cuadro, significa dónde. Entonces sigue el auxiliar, luego sigue el sujeto que sería this bus. Si hablo de este autobús, ¿qué pronombre sustituye? Sería el pronombre de it, porque es un solo objeto, ¿no? Este autobús es un solo objeto. Y luego sería el verbo en presente. El verbo en presente del verbo go va a ser go. Quitémosle la I y la S. Ahí la pregunta va a ser con where. Where. El autobús va a la tienda del mall. Entonces, where qué? Where does the bus go? Where, cumple, does. Aquí el sujeto sería, pues, el sujeto sería the bus y luego el verbo en presente go, ¿verdad? Así está acomodando como es este cuadrito. Que también sería correcto, en vez de poner como sujeto de bus, ponemos el it. Where does it go? ¿A dónde va este? Bueno, ojalá que hayas entendido, ¿no? Esta es la estructura para formar las preguntas. Los sujetos pues son cambiantes y pues las preguntas con who nomás es poner el a who y luego el verbo en presente, ¿no? Y pues el complemento también. Bueno, por mi parte es todo. Ojalá que hayas comprendido este tema.